Bueno, pues continuando entonces con el capítulo 3 del módulo 1, esta sería la segunda parte de la aproximación para líquidos y sólidos. En la clase pasada cubrimos el modelo de sustancias incompresibles, donde básicamente estamos utilizando el concepto de interna, bueno, calor específico, donde el cambio de energía interna era igual a C delta T, energía interna específica, y el cambio en entalpía, entonces era también igual a C delta T, ¿verdad? Más V delta P. Donde este último término terminaba siendo bien pequeño en la mayoría de las aplicaciones, el V delta P, a menos, ¿verdad?, que fuera en el caso de bombas termales, que fue un poquito más prominente. Bueno, pues hoy lo que vamos a tocar es lo que se conoce como las reglas de líquido comprimido, donde vamos a estar usando entonces la data de líquido saturado para poder hacer una aproximación y buscar propiedades de interés. Esto aplica solamente para líquidos, a diferencia del modelo de sustancias incompresibles que aplicaba también para sólidos, ¿verdad? Porque es solamente para sustancias incompresibles aplicaba para los dos. Este no, este es solamente para líquidos, pero tiene unas ventajas que las vamos a ver, ¿verdad?, a continuación. Empezamos viendo la información tabulada de agua. En el caso de agua tenemos una tabla adicional que no tenemos en las otras sustancias del libro, ¿verdad? Tenemos la tabla A5 que es para líquidos. En el caso de agua no hay complementaria para R22, R134A, amoníaco o propano. Y es porque tenemos unas buenas aproximaciones, que es lo que vamos a introducir en el día de hoy. Sin embargo, ¿verdad?, antes de tirarnos de cabeza eso, yo quisiera repasar o ver la racionalidad detrás de lo que estamos haciendo. Y en este caso, ¿verdad?, se preguntarán, pero si tenemos una tabla, ¿para qué me hace falta una aproximación? Bueno, la aproximación es mucho más sencilla de usar que buscar propiedades en las tablas, basada en presión y temperatura. Pero hay otro factor importante. Fíjense que este es el principio de la tabla 5 y la primera expresión tabulada es 25 bar. 25 bar. ¿Sabe? Esto, 25 bar, es aproximadamente 25 atmósferas. O sea, esto es la presión más baja tabulada. ¿Okay? Para que tengan una idea, ¿verdad? Cuando nos sumergimos 30 pies, 33 pies por debajo del nivel del mar, experimentamos un aumento de una atmósfera solamente. Y esto es 25 atmósferas, es la presión más baja. O sea que esta tabla solamente funciona para presiones extremadamente altas. Cuando estamos hablando de presiones normales, como presión atmosférica o cerca, pues entonces ya el caso de la tabla A5 pues no funciona. Y necesitamos entonces algún tipo de aproximación. Pues entonces lo que vamos a hacer es ver cómo podemos atender el caso de que las presiones pues están por debajo de 25 atmósferas o simplemente, ¿verdad?, las presiones típicas que trabajamos en termodinámica, ¿verdad? Presiones altas así son mayormente utilizadas cuando estamos en aplicaciones de bomba, que sí se usan, ¿verdad?, obviamente, pero en termodinámica no le damos tan duras aplicaciones, ¿verdad? Quizás en Termo 3 pues trabajen más con esas aplicaciones. Bueno, pues entonces vamos a ver, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer en este ejercicio aquí para demostrar lo que está ocurriendo es ver las tablas de la tabla 5 al principio. Esto es una extensión de la tabla 5 aquí arriba. Y yo quiero entonces ver qué está pasando con las propiedades cuando mantenemos la temperatura constante, ¿verdad? Vamos a presumir que para este ejercicio voy a coger solamente data de la temperatura a 100 grados Celsius, ¿verdad? Pero para diferentes presiones, ¿verdad? 25 bar, 150 bar y 250 bar, ¿verdad? En el caso de 250 bar sería entonces este bloque que está aquí. Y si vemos entonces el volumen específico a 100 grados Celsius, pues es 1.0313 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Porque esto está bien pequeño, ¿verdad? Como hemos dicho, el volumen específico del líquido tiene que ser bien pequeño. ¿Verdad? Hicimos lo mismo para diferentes temperaturas y los comparamos. Y calculamos el porcentaje de aumento, ¿verdad? Percentage of increase, que es básicamente la diferencia entre los valores sobre el valor inicial. Sabe que en este caso, ¿verdad?, estoy comparando este valor con el valor de 25 grados Celsius y este valor con el valor de 25 grados Celsius. Cuando hacemos la matemática del porcentaje de aumento, vemos que de 25 bares a 250 bares
solamente hay un aumento de un 1.05%, ¿verdad? Que la presión aumenta un 900% si lo calculas, y el volumen específico solamente cambia un 1.05%. Eso es manteniendo la temperatura constante, ¿verdad? Si hacemos lo mismo para diferentes temperaturas, nos damos cuenta que ocurre lo mismo. O sea que básicamente la presión no hace un efecto significativo en las propiedades termodinámicas de las sustancias. La temperatura no tanto, un poquito más, pero la presión no hace básicamente ningún efecto. Y si hacemos el mismo ejercicio para energía interna específica o entalpía específica, nos encontramos con la misma situación. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a hacer con una presión constante. Vamos a coger 150 bar y vamos a cambiar temperatura y buscar propiedades de volumen específico a presión constante, ¿sabes? Si cogemos 20, 140, 120 sería este bloque que está aquí de 150 bar. Por ejemplo, si hubiera 220, veo que el volumen específico es este que está aquí, que es el que está tabulado entonces aquí abajo. Y así por consiguiente para 20 y 140. Fíjate que aquí ya no es tan insignificante, ¿verdad? El aumento de 20 a 220 en porcentaje de aumento, si lo calcula, es básicamente un 1000% de aumento. Y el volumen específico ahora aumentó un 18.1%. O sea que no es lo mismo, ¿verdad? No es realmente pues a la par el aumento en temperatura con el porcentaje de aumento en volumen específico, pero ya es un poquito más importante y es más difícil de ignorar. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente resumir que para cuando estamos en líquidos, pues básicamente la temperatura afecta propiedades termodinámicas, pero la presión no. O sea que básicamente, cuando estamos bregando con líquidos, pues como dicen los estudiantes de ustedes, ¿verdad? Le pichean a la presión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer exactamente? Bueno, imagínate que estamos en un diagrama de temperatura y volumen específico. Tenemos aquí la zona de la campana, ¿verdad? Tenemos el punto crítico por aquí. Aquí estamos en zona de sobrecalentado. Aquí estamos dentro de la zona de cambio de fase. Aquí estamos en líquido. Y voy a presumir que estoy en una temperatura constante T. Voy a presumir que estoy en una presión constante también, que es P, en este caso, que está representada por esta curva isobárica que está aquí. Si estoy a presión P y temperatura T, pues entonces me encuentro en este punto que está aquí. O sea que mi volumen específico sería este que está aquí. Lo que hace la regla de líquido comprimido, en este caso, es que aproxima, cuando estamos en fase líquido solamente, aproximamos el punto donde me encuentro al punto F o de líquido saturado a la temperatura. Y nos olvidamos de la presión. O sea que cuando estamos en estado líquido, no nos hacen falta dos propiedades intensivas para definir el estado. Solamente me hace falta temperatura. Bueno, no para definir, para buscar propiedades. Solamente me hace falta temperatura. O sea que con la temperatura que la conozco, busco entonces el volumen específico, F, y eso es aproximadamente el volumen específico que estoy buscando. Y esto está resumido aquí en esta cajita que está aquí. No solamente para volumen específico, también aplica para energía interna específica y para entalpía específica. ¿Okay? Y esta es la forma más sencilla de buscar propiedades. Solamente con temperatura, buscamos V, U o F y ya está. El beneficio de esta metodología, ¿verdad? A diferencia de usar el calor específico, es que yo puedo buscar propiedades en estados en particular. Fíjate que la ecuación, bueno, el modelo de sustancias incompresibles se utiliza para cambio de energía interna, cambio de entalpía, pero si yo quiero buscar el volumen específico, o energía interna, o entalpía, en un estado en particular, con el modelo de sustancias incompresibles no puedo hacer eso, pero con la regla de líquido comprimido, sí. Y otra vez, esto aplica solamente para líquidos, no aplica para sólidos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este es el ejemplo 4, ¿verdad? Del capítulo 3, donde tenemos aquí lo que se conoce como un calorímetro volumen constante, que esto es básicamente lo que se utiliza para calcular las calorías de los productos que ustedes consumen, ¿verdad? Como ustedes ven las papitas que se están comiendo o hasta el mismo refresco, ¿verdad? Que o la cerveza. Cuando miran, ¿verdad? En Nutrition Facts, que te pone entonces, ¿verdad? Las calorías atrás, que se preguntarán cómo diantre sabrán eso, ¿verdad? Pues básicamente lo que están haciendo es que lo queman, ¿ok? Tienes un contenedor, ¿verdad? Un contenedor, donde ese contenedor pues tiene adentro la sustancia que tú quieres estimar, la energía que tiene interna,
en este caso, energía interna química, ¿verdad? Porque vamos a inducir un proceso de combustión donde se quema toda sustancia que está aquí y entonces esa energía que libera, ¿verdad? Es básicamente lo que estamos estimando con un sistema de un calorímetro a volumen constante. So, quemamos entonces esa sustancia, que en este caso es aceite, 0.1 mililitro de aceite, lo quemamos, ¿verdad? Y entonces, cuando se quema todo esto, se libera calor y el calor se transfiere entonces a un baño de agua. So, este contenedor está sumergido en un baño de agua. ¿Okay? So, ese calor que se mueve al baño de agua, entonces se me hace fácil monitorear la temperatura en el baño de agua. Y como yo conozco el agua bien y tengo este tanque bien aislado para que no se me escape ningún tipo de energía hacia los alrededores, pues la energía que absorbe el agua, que lo puedo estimar con el aumento en temperatura del agua, pues entonces debe ser la energía que está liberando sustancias que estoy quemando por combustión. Y esas son las calorías que aparecen básicamente, ¿verdad? En tu nutrition fact de las papitas que estás comiendo. ¿Okay? So, par de puntos importantes, ¿verdad? Tenemos suficiente oxígeno, ¿verdad? Aquí para quemar lo que estamos quemando. Si la sustancia no quiere quemar, ¿verdad? Pues tú puedes entonces añadirle un combustible para inducir, ¿verdad? La combustión de la materia, pero le añades un combustible conocido, que tiene energía conocida, y le añades una masa también conocida. Entonces, cuando calculamos la energía que se libera y se absorbe por el agua, que lo estimamos, ¿verdad? Midiendo temperatura o el cambio de temperatura, pues le resto entonces la energía del combustible que le inyecté. Normalmente también estos sistemas tienen una bomba aquí que recircula el aire, pero en el agua, para que la temperatura se mantenga uniforme a través del tanque y solamente pues, tenga que medir temperatura en un punto. En este caso no se incluyó, pero se puede incluir también en un análisis fácilmente, ¿verdad? Porque sería básicamente un trabajo de entrada mecánico que le estamos inyectando al agua, ¿verdad? Que matemáticamente se puede considerar muy difícil. So, en este caso, ¿verdad? Ya te expliqué, queremos básicamente quemar este aceite, ¿verdad? Para poder entonces estimar las calorías que están ahí adentro, pero monitoreando la temperatura del agua. En este caso, la temperatura inicial es 25 grados Celsius y la final se mide que es 25.3 grados Celsius. Solamente un aumento de 0.3 pues, con ese volumen de aceite que se quemó. En este ejercicio también hay un truquito, ¿verdad? Que es donde se dice que el tanque que está almacenando el agua y el agua, todo junto, se modela como 2.65 kilogramos de agua. Eso es un truquito, ¿verdad? Para básicamente no tener que estar pregando con dos sustancias. Y en este ejemplo, ¿verdad? Se me va a hacer más fácil la matemática que voy a hacer, ¿verdad? Pues porque voy a intentar usar la regla de líquido comprimido. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Bueno, estamos buscando dos cosas. Estamos buscando, no, realmente es una cosa. Estamos buscando determinar el cambio en energía interna del contenido del contenedor, para que haga redundancia, que eso es básicamente, ¿verdad? El aceite, en dos diferentes unidades: kilocaloría entre mililitros y caloría entre cucharadas. ¿Okay? Valga la aclaración, esto no es un typo, ¿verdad? Caloría con C minúscula no es lo mismo que caloría con C mayúscula. Eso no me lo inventé yo, ¿ok? Somos seres humanos, ¿qué te puedo decir? Una caloría con C mayúscula es 1000 calorías con C minúscula o una kilocaloría, ¿verdad? Esa es la conversión. Las que se usan, ¿verdad? Para la portada de los chitos y el refresco, qué sé yo, los productos que ustedes consumen es la caloría con C grande. ¿Okay? En Europa se usa mayormente kilojulios. O sea que si usted va a Europa, por ejemplo, y se compara unos Doritos allá o el producto que ustedes consuman allá, van a ver entonces que las calorías las empiezan en función de kilojulios y no calorías. Y te dan la misma conversión también. Si te fijas en algunos Nutrition Facts, también tú tienes la conversión de kilojulios a calorías para que tú sepas, ¿verdad? Cómo poder cambiarlo, ¿verdad? De una a otra. ¿Okay? So, lo que estamos buscando es energía interna en estas unidades. ¿Ok? So, vamos a hacer esto. Tenemos aquí la data, ¿verdad? Que es mi tanque rígido, cerrado, bien aislado, ¿verdad? Donde contiene agua y un contenedor interno que contiene, valga la redundancia, aceite, pero con suficiente oxígeno para que haya una combustión. Y tenemos aquí una chispa, ¿verdad? Para iniciar el proceso de combustión. Tenemos un termómetro para medir temperatura y tenemos entonces pues el aislante aquí, bien chévere, bien aislado.
Tenemos temperatura inicial y final, tenemos que la masa del agua es 2.65 kilogramos, claro, aquí también está el tanque, eso ya mismo lo pongo en las presunciones, y el volumen del aceite es 0.1 mililitros. Y estaban buscando, ¿verdad? El cambio en energía del aceite, pero fíjate que no, realmente no es el cambio de energía del aceite solamente, es el cambio en energía del aceite sobre volumen, ¿ok? Sobre volumen. Porque mira las unidades, kilojulios entre mililitros, ¿ok? O sea que tenemos que hacerlo, buscarle el cambio de energía y dividirlo entre volumen. Y lo mismo acá, ¿verdad? El cambio de energía entre el volumen del aceite, que es calorías por cucharada, ¿ok? Donde cucharada pues también es una medida de volumen. Bueno, pues entonces nos movemos. Presunciones, ¿qué vamos a presumir aquí? Bueno, aquí básicamente el programa nos está diciendo que esto es un tanque rígido y bien aislado. Sabemos que rígido significa que el volumen es constante. Sabemos que aislado o bien aislado significa que Q es cero. ¿Ok? Bueno, por lo menos de aquí hacia afuera o de afuera adentro. En este caso, el tanque se modela como 2.65 kilogramos de agua, ¿verdad? Para no tener que estar pegando con el material del tanque y el agua por separado. Y en este caso nos ayuda porque queremos utilizar el modelo la regla de líquido comprimido, que solamente aplica para líquidos. Voy a presumir que la energía de la chispa es cero, ¿verdad? Y esto es cierto, vamos a ver, tienes un barbecue en tu casa, o sea que tú le pones una batería AA y le das un clic y sale una chispa, y eso inicia la combustión. La chispa lo que provee es un punto de temperatura alto, bien localizado, pero en términos de energía no es mucho. O sea, yo puedo tener un barbecue, esa batería AA por años, ¿sabes? Y no se agota. O sea que no es mucha energía, y esto es cierto. Okay, también el estado final, pues vamos a presumir que esté en equilibrio, ¿sabes? Que todo el contenido que esté aquí adentro está en 25.3 grados Celsius. Voy a presumir que el contenedor, tanto el contenedor como el termómetro, quizás debemos ponerlo por aquí, ¿verdad? Contenedor y termómetro, no almacenan energía. Eso significa que entonces que el cambio de energía de ambos, del contenedor y el termómetro, van a ser cero. ¿Okay? Bueno, con esta información pues ya podemos entonces, ¿verdad? A empezar con el análisis, donde digo que lo que estoy buscando es el cambio de energía de aceite, pues entonces lo que tenemos que hacer es que, claramente, un balance de energía, muy bien. Hacemos un balance de energía, pero ¿en dónde, verdad? ¿Cuál es mi sistema? Bueno, en este caso, como a mí no me interesa saber nada de transferencia de calor, pues entonces lo más inteligente es escoger el tanque, el agua y todo su contenido adentro. O sea, básicamente mi límite es el interfase entre aislación y todo el resto del sistema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no me interesa Q. Yo pude haber escogido el contenedor solo o el agua solo, que me da la información. Lo único que va a aparecer entonces en el balance de energía de transferencia de calor, que no la conozco. Entonces voy a tener potencialmente, ¿verdad?, dos desconocidas. Bueno, si lo hago en balance de energía del agua, pues no, pues busco básicamente Q y voy a tener que hacer un segundo balance de energía entonces para buscar lo que está ocurriendo aquí adentro. Entonces es mejor hacerlo todo junto en un sistema contenido, ¿verdad?, el tanque y su contenido, y me queda entonces que Q1W es igual a delta U más delta KE más delta P. Fíjate que las presunciones no puse nada de delta KE o delta PE, y eso es porque tú debes saber ya que esto obviamente no va a estar cambiando en velocidad, porque esto básicamente es un sistema que está en una mesa y tampoco va a cambiar de altura porque se está moviendo. O sea que estos dos son cero, que es obvio. ¿Okay? Si es obvio que es cero, pues yo no te lo tengo que decir en el problem statement. La mayoría de esta información yo te incluiría en el problem statement, pero esto yo presumo que tú puedes llegar a esa conclusión. Q también va a ser cero por la forma en que escogí el sistema. ¿Okay? Como que IW como pues, este cambio en energía, pues básicamente aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Como un trabajo eléctrico y quizás lo debería haber puesto así en balance de energía. Pero la energía de la chispa es insignificante, no hay trabajo eléctrico, no hay trabajo mecánico, no hay trabajo de expansión y compresión, ¿verdad? Porque es rígido, esto también es cero. ¿Okay? O sea que me queda entonces que el balance es cero en este lado, tiene que ser igual al cambio de energía, porque todo esto es cero, ¿verdad? Cero. Y el cambio de energía como propiedad extensiva pues es igual a suma de sus partes. ¿Verdad? Quizás esta energía de la chispa, bueno, primero que nada, ¿verdad? Tenemos la energía del tanque, más el cambio de energía del tanque, más el cambio de energía del agua dentro del tanque, más el cambio de energía del contenedor, ¿verdad? Que es solamente las paredes del contenedor,
más el cambio de energía del contenedor, que en este caso es aceite, ¿verdad? Y más el cambio de energía de la chispa, que en este caso quizás como el sistema debe haber aparecido como trabajo, realmente. Pero en todo caso, como quiera que sea, ¿verdad? Esta energía de la chispa es cero, porque lo estamos presumiendo que es insignificante. Dijimos que el contenedor realmente no almacena energía, y también dijimos que vamos a estar modelando el agua y el tanque como un sistema conjunto, y le vamos a llamar cambio de energía sub W, ¿verdad? O de water, porque vamos a estar haciendo propiedades de agua para calcular esto. O sea que todo esto lo voy a colapsar aquí adentro. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, ya que tenemos eso, pues simplemente empezamos un poquito, a derivar la ecuación, y me queda entonces que 0 es igual a el término de delta W, que incluye el tanque y el agua, ¿verdad? Y el término de el cambio de energía, que es lo que estoy buscando. Como esto es lo que estoy buscando, lo dejo así, no lo toco, pero sé que el cambio de energía del agua, pues lo puedo romper entonces en la masa por el cambio de energía interna específica. Y lo tengo que romper así, ¿verdad? Obviamente, porque la energía interna específica es lo que está incluido en las tablas termodinámicas. Despejando para el cambio de energía, que es lo que estoy buscando, me queda que es igual a la masa del agua por el cambio de energía interna específica del agua. Pues entonces ya sabemos que tenemos la masa, ¿verdad? Dado 2.65 kilogramos. Entonces nos falta entonces buscar la energía interna. Vamos a hacer eso. Pues entonces, en la búsqueda de propiedades, primero tenemos que establecer que estamos bregando con agua, ¿verdad? El sistema es agua. La fase que estamos en líquido, ¿verdad? En este caso no tenemos que buscar fase porque el sistema básicamente me está diciendo que estamos bregando con agua líquida. ¿Qué pasa? Que para líquidos no hay información. Información para presiones moderadas o bajas, ¿verdad? Porque cuando estamos bregando con líquidos, tenemos la presión más baja que podemos trabajar por las tablas A5 es 25 bar. Y aquí estamos básicamente cerca de presión atmosférica, así que esto no funciona. ¿Y cuáles son los métodos disponibles? Pues tenemos dos. Tenemos el modelo de sustancia incompresible, donde el U es igual a C delta T, y también tengo las reglas de líquido comprimido, que es básicamente la que me interesa en este caso, ¿verdad? Y para explicarla, es la que voy a estar usando. Entonces, empezamos con un estado inicial, donde sé que la temperatura inicial es 25 grados Celsius. El modelo o la regla de líquido comprimido no necesita de tener dos propiedades o presión, solamente me hace falta temperatura porque pusimos la energía interna específica, como la energía interna específica en el punto F bueno, en este caso en el punto de líquido saturado, a la temperatura donde me encuentro. Como estoy en 25 grados Celsius, pues entonces la energía interna específica inicial la aproximo como UF a la temperatura inicial, que para esto, ¿verdad? No sé cómo es agua, no hace falta la tabla, ¿verdad? A2, que es la tabla de cambio de fase, pero de temperatura. Fíjate que estoy haciendo el ejemplo para agua, pero esto aplica para cualquier propiedad que esté en las tablas. ¿Sabes? Esto aplica también para refrigerantes, para alrededor, R134 vamos, un propano. Aplica este tipo de metodología. ¿Okay? Entonces voy a la tabla 2, busco 25 grados Celsius y busco entonces UF. Mira aquí, UF. Que es 104.88. Pues entonces lo escribo aquí, pon. Aquí ya tengo entonces la energía del estado inicial. Interna específica. Entonces vamos a buscar la energía interna específica en el estado final, y aquí tengo la temperatura final, que es 25.3 grados Celsius. Entonces la energía final es igual a UF a la temperatura final, donde aquí hay un problema con los... Pues, no pensé en esto antes de empezar el problema, pero esta F se refiere a final y esta F se refiere al líquido saturado. ¿Okay? Esto también se refiere a final. Quizás debí haber usado 1 y 2 aquí en este problema, lo considero para la próxima vez. Yo creo que digo lo mismo cada vez que doy la clase, se me olvida cambiarlo, pero esa es la intención. Entonces, tengo que buscar UF a la temperatura final, pero ¿qué pasa? La temperatura final no está tabulada. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, interpolación, ¿verdad? Interpolación básicamente lo que hace es que aproxima pues, un comportamiento lineal entre una temperatura que está por debajo y una temperatura que está por encima. En este caso, ¿verdad? Estoy buscando la información en 25.3. Busco entonces la información de energía interna específica en un punto que está por debajo y energía interna específica en un punto que está por encima.
Y entonces pues creo una relación matemática lineal para poder buscar la energía interna específica en el punto. O sea, saco la tablita, pongo la información a 25 y 26 grados Celsius e interpolo para 25.3 y eso se lo dejo a ustedes, pero da a 106.13 kilojulios entre kilogramos. Pues ya que tenemos eso, pues simplemente hacemos la matemática, ¿verdad? La matemática me refiero, ¿verdad? A evaluar esta ecuación, m delta U. Entonces, la masa es 2.65 kilogramos por el cambio de energía interna específica, que es 106.13 menos 104.88, y me da a 3.31 kilojulios. Ya tenemos eso, el problema está hecho, básicamente, pero antes de seguir, ¿verdad? Quería hacer una nota al calce. Yo puedo hacer el problema también alternamente utilizando el modelo de sustancias incompresibles, yo solamente lo demuestro para que lo veas. Yo puedo usar también delta U igual a C delta T, donde delta U es energía interna específica. Esto como es agua, 4.18 kilojulios ante kilogramo Kelvin, menos el cambio, multiplicado por el cambio de temperatura. Esto es básicamente 0.3 Celsius, pero en este caso, como esto es un cambio en temperatura, ¿verdad? Un Celsius es lo mismo que un Kelvin. Se me cancelan todas estas Celsius y Kelvin, y entonces me queda que esto es igual a 1.25 kilojulios entre kilogramos. Claro, esto es energía interna específica. Para convertirlo en energía interna, que es lo que estoy buscando, pues lo multiplico por la masa y me da exactamente a 3.21. Ni ensayado. Bueno, en este caso fue ensayado. Pero no lo diseñé así. So, da exactamente igual. Los dos modelos son relativamente equivalentes. No siempre da exactamente igual. Pero bien cerca. Por debajo de un por ciento de diferencia. No hay un método que es mejor que el otro. Tú eliges el que tú entiendes que más fácil te va a dar resultados. Claro, tienes que entender que este modelo de sustancias incompresibles, todo el proceso tiene que estar en una fase. Por ejemplo, yo no puedo utilizar esta herramienta cuando tengo un estado en líquido y otro estado está en cambio de fase. Porque esto aplica solamente para sustancias líquidas o para sustancias sólidas. Todo tiene que estar en líquido, todo tiene que estar en sólido. ¿Okay? Esto no necesariamente, ¿verdad? Porque esto tiene información en estados discretos. ¿Okay? O sea, que yo puedo utilizar para un proceso que empiezo en el líquido y termino en cambio de fase, pues, o vapor sobrecalentado, pues puedo usar la de líquido esta aproximación, y para la de cambio de fase o vapor sobrecalentado, pues uso su método correspondiente. O sea, que cada uno tiene su utilidad. No siempre se puede utilizar pues los dos alternamente, ¿verdad? Pero si se pueden usar los dos, no hay uno que esté mejor que otro, porque los dos son una aproximación. Siguiendo, tenemos entonces que delta U sobre el volumen, básicamente lo tengo que calcular, ¿verdad? Donde 3.21 lo calculé ya sobre 0.1 mililitros, y convirtiendo los kilojulios a kilocalorías, ¿verdad? Donde una kilocaloría es 4.1868, ¿verdad? Kilojulios, se me cancela kilojulios, me queda 7.91 calorías entre mililitros. Pues ya tenemos entonces aquí el resultado de la parte A. Para la parte B, pues básicamente lo que tengo es que convertir ese numerito, 7.91 kilocalorías entre mililitros, a calorías entre cucharadas. Donde, como he mencionado ya, una caloría con C mayúscula es igual a una kilocaloría con C minúscula, me cancelan las kilocalorías. Y una cucharadita, bueno, perdón, una cucharada, porque no es lo mismo. Una cucharada es la cuchara grande, una cucharadita es la chiquita, vamos a ponerla así. Una cucharada grande es aproximadamente 15 mililitros, realmente es 14.79 mililitros. Pero tú sabes, cuando estás bregando en la cocina con medicina, normalmente lo aproximas a 15. Aproximándolo a 15, ¿verdad? Si ustedes pueden hacerlo si ustedes quieren bien exacto, ¿verdad? 14.79. Se me cancelan estos dos y me queda entonces 118 calorías por cucharada. Si comparo esto, ¿verdad? Con el Nutrition Fact de un aceite vegetal, por ejemplo, pues fíjate que para una cucharadita, perdón, cucharada, Dios, para una cucharada, me dice el paquete que son 120 calorías, así que es bien similar, ¿viste? Recuerda que estas cucharaditas, ya que lo he mencionado varias veces, se abrevia como STP, cucharadita, y en una cucharadita hay aproximadamente 5 mililitros, también no es exacto, pero aproximado, y esto lo estoy poniendo simplemente porque le he mencionado tanto ya que pues, para que lo tengas en la mente. ¿Okay? Esto es básicamente el ejemplo 4.
Si hay preguntas, pues me van a tener que escribir un email o ponerlo en el foro de la clase. Pasando entonces para el próximo ejemplo, el ejemplo 5. Imagínate que has tenido la desafortunada ocasión de que te han dado un buen bofetón en la cara, ¿verdad? Como va Maggie, le quiere dar un bofetón a Trump porque sigue tuiteando. Stop tweeting. Bueno, déjame quitar eso porque me hace un carpeteo. Imagínate que has tenido la mala fortuna de haber sido abofeteada por alguna persona bien molesta, ¿verdad? Esa energía transferida por la mano que se mueve rápidamente, ¿verdad? Impactar la cara, pues induce un aumento en temperatura del área afectada. Y experimentalmente hemos medido que esa temperatura es de 1.8 grados Celsius, ¿verdad? Presumiendo, ¿verdad?, que la masa de la mano que induce el bofetón, ¿verdad?, que el que da el bofetón es de 1.2 kilogramos y que la masa del área afectada de la cara, del tejido, ¿verdad?, es de 0.15 kilogramos y encima de eso el calor específico del tejido es 3.8 kilojulios 20 kilogramos Celsius, pues entonces quiero buscar la velocidad de la mano justo antes del impacto en millas por hora. Okay. Varias cosas interesantes, ¿verdad? Aquí, antes de seguir, el tejido, el calor específico del tejido, fíjate que es 3.8 kilojulios 20 kilogramos Celsius, ¿verdad? Que es bien similar al del agua, es 4.18. Bueno, y eso hace sentido porque el ser humano, pues, mayormente agua, ¿no? Eso hace sentido que sea bien cerca el número del calor específico. Y aquí tenemos varias presunciones que las estoy escribiendo acá. Donde la información, tengo el delta T de la cara, que es 1.8 grados Celsius, tengo la masa de la mano, que es 1.2 kilogramos, la masa del área afectada de la cara, que es 0.15 kilogramos, y el calor específico del tejido, que en este caso es el mismo que el de la cara, que es 3.8 kilogramos Celsius. Fíjate que el Celsius aquí abajo es intercambiable con el Kelvin, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Lo que queremos buscar es la velocidad de la mano justo antes del impacto, y lo estoy poniendo como la velocidad de la mano inicial en millas por hora, y le voy a añadir entonces una parte B, en este caso que no está en el problema, que es, esto es un sobre o un subestimado, el número que vamos a conseguir, y por qué. Esas son las preguntas que tenemos que estar buscando. Son las presunciones, ¿verdad? Voy a presumir que el cambio de temperatura de la mano es cero, ¿ok? O sea, que no aumenta la temperatura de la mano, que esto no es cierto realmente, pero vamos a presumirlo en este ejemplo. Voy a presumir también que la velocidad final de la mano es cero, o sea, que la mano para con la cara en cero justo ahí. Y también voy a presumir que la cara no se mueve. O sea, que la velocidad y cambio de altura de la cara es cero. O sea, que básicamente la cara está estática, o sea, que aguanta el bofetón completo. Cuando la mano para en cero, para con la cara ahí como si fuera una pared. Que no es exactamente cierto, ¿verdad? Pero pues recuérdate que si la persona está desprevenida, ¿verdad? En el momento en que recibe el impacto completo. Después se mueve, se cae al piso, yo no sé lo que pase, pero en el momento del impacto, como la mano ha dado tan rápido, pues esto no está muy lejos de la realidad. También vamos a considerar que en este problema, como estamos tomando en consideración que comienza justo antes de que ocurre el impacto y se acaba justo después, vamos a presumir de que no hay tiempo para transferencia de calor. O sea que básicamente cuando se da el impacto, el área que se calienta, pues no hay tiempo para disipar el calor porque se acaba el problema justo después. Y vamos a presumir también que el tejido es incompresible, ¿verdad? O sea que la vida, le puse un asterisco aquí o una estrellita aquí, ¿verdad? Porque la realidad es que el material biológico se considera un material, bueno, se modela como un material viscoelástico. ¿Okay? El material viscoelástico realmente no es que no se pueden considerar incompresibles en todos los aspectos. Pero los materiales viscoelásticos sí reaccionan diferente con la razón de deformación. O sea, con cuán rápido o cuán lento se deforma el material. Quizás ustedes han visto en el ejemplo, ¿verdad? De la maicena, cuando tiene un poquito de agua, que cuando tú haces un poquito de esfuerzo, como que los dedos cuando lo haces lento, los dedos se meten, ¿verdad? Dentro de la maicena con agua, pero cuando
lo haces bien rápido, como que se convierte como si fuera un sólido. Y no puede, los dedos no pueden penetrar la medicina. Eso es un ejemplo de un comportamiento de un material viscoelástico, como en este caso, pues esto ocurre bien rápido. La razón de deformación también debe ser bien rápido. No estamos muy lejos de poder simular el tejido como incompresible. O sea que eso no está muy mal. Este problema ustedes lo van a hacer, ¿verdad? No lo voy a hacer yo. Los primeros 5 estudiantes que me entreguen este ejercicio bien completado en las unidades que se les pide, millas por hora, y que me expliquen, ¿verdad? Si esto es un sobre o un over o underestimate y por qué. Le voy a dar 5 puntitos, ¿verdad? Para el examen. Tome en consideración, ¿verdad? Que solamente el sistema que vamos a estar tomando en consideración es la mano y el área de la cara afectada. Ese es mi sistema, más nada. Y que el problema comienza justo antes del bofetón, o sea que la mano está ahí a punto de dar el bofetón, pero todavía no ha llegado, y termina justo después, cuando da el impacto. Y ahí no hay velocidad, ahí, se queda todo quieto. Entonces ahí es que se acaba. Los primeros 5 tienen unos puntitos ahí. Bueno, pues seguimos entonces en el próximo video.